amigos, ¿cómo están? Les saluda Rocío Núñez de la Fundación Latina de Hemofilia. Agradecemos a todos ustedes que nos acompañan en este momento y este es un foro abierto para toda la comunidad con la única intención de llevar educación a todas las familias que hayan tenido el COVID-19 o que lo vayan a experimentar. En este foro únicamente buscamos llevar a ustedes educación generalizada, pero recuerden que cada caso es único y diferente. Y para eso les pedimos siempre que busquen la ayuda directa de su doctor. Regreso ahora con el señor Guillermo Ahumada. Adelante. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a este programa que es muy importante, Rocío, porque es necesario que las personas tengan la información de primera línea, de profesionales como los que has tenido tú en este momento, en donde yo también me estuve nutriendo con respecto a eso del globo, cómo era y cómo... Hay que inflar el globo. Ajá, sí, porque yo, tú sabes, tengo un problema en este momento muy parecido. Entonces, uno no sabe a veces qué cosas tan simples o comunes se pueden hacer. Entonces, es muy bueno poder escuchar, como decías tú, de profesionales que saben, que conocen, que están ejerciendo y trabajando con las vacunas para que las personas puedan tener esta información, porque, sabes, hay mucha desinformación en el aire y lamentablemente algunos medios de comunicación, grandes, chicos, pequeños, escritos, hablados en televisión, no están haciendo las cosas responsablemente, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que tenemos que considerar, Rocío, es que la información salva vidas. La información es tan importante porque salva vidas. En este momento las personas se están preguntando, ¿me puedo vacunar? ¿No me puedo vacunar? ¿Es bueno vacunarse? ¿No es bueno vacunarse? Pero tú encuentras tanta información que incluso en los hospitales, personal médico que no se quiere vacunar. Que dicen una cosa, que dicen la otra, y todo esto sale en la prensa de una forma poco profesional, porque no investigan, no preguntan, no comparan, no, simplemente se dejan llevar, nos dejamos llevar, ¿no es cierto?, por las primeras impresiones, porque eso alarmista vende más, porque consigue más rating. Entonces, la idea, por ejemplo, de un titular antiguamente era vender la noticia de lo que estaba ocurriendo. Ya eso no hace mucho tiempo que no está pasando. Hoy día los titulares tienden a asustar tanto, a ocasionar tanto caos, a ocasionar tanto miedo en la gente, que obligan a la gente a ver este tipo de noticias que tampoco ha sido desarrollada por el periodista, investigada por el periodista, cuestionada por el periodista, no fue a los lugares especializados en dar una información correcta, simplemente lo sacan de clínicas que no tienen ningún tipo de veracidad o de opiniones de la gente. Cuando hacen todo este tipo de opiniones quedan muy contentos, pero la información queda truncada. Es decir, no es una información valedera, veraz, ni tampoco es el tipo de información que va a salvar vidas, porque va a confundir, va a atemorizar y a la gente la va a alejar de la vacuna. Yo he escuchado a médicos decir que la vacuna es muy buena, que es una opción, que no produce nada. Pero mira, por el otro lado existe el 50% de información correcta y un 50% de información falsa. Entonces, la información falsa llega a ser verdad porque la gente la empieza a regar, a diseminar de tal forma que aplasta la verdad. Entonces, lo que era una mentira, lo que era una calumnia, por decirte algo, pasa a tener tanta fuerza en la opinión pública que confunde aún más. Claro. Eso es lo que está pasando actualmente, pero tenemos que saber que la información profesional, como la que tú acabas de conseguir, salva vidas. Esa información es la que tiene que tener la gente. Preguntaste si las mujeres que tenían el periodo, esa pregunta
Nunca la había escuchado, no la he escuchado nunca en los medios. Una pregunta increíble la tuya. Hoy están preguntando si las mujeres embarazadas se pueden también vacunar, etcétera. Entonces, yo creo que esa es la información que tiene que llegar y no el miedo. Usted por toda su vida ha sido director de noticieros nacionales, lidiando directamente con nuestra comunidad hispana. ¿Qué consejo le da usted a las personas que nos acompañan en este momento para que ellos puedan distinguir en qué tipo de noticias es en las que ellos pueden confiar? ¿Qué tipo de canales? Porque hay una cosa que a mí me preocupa bastante. Ha salido tanta información errónea en los medios sociales como el YouTube, en el Facebook, gente que dice que la cuestión alcalina, cosas raras que a mí me paran los pelos de decir, ¿cómo se les ocurre decir estas cosas? Ok, fíjate que, mira, es una gran, mira, me siento orgulloso de hablar contigo porque es precisamente el punto que quería tocar ahora. Porque en los tiempos de aislamiento, en los tiempos de cuarentena, la gente corrió a sus computadoras y a sus teléfonos o sus tabletas y comenzaron a vivir una etapa nueva, que era el 100% de navegar en las redes sociales. Entonces, las redes sociales se convirtieron en un medio extraordinario, no tan solo para seguir a las personas, no tan solo para saber cómo se viste la vecina, no tan solo como para meter cuentos. Es decir, los artistas, todo el mundo va con las redes sociales. Lo que pasa aquí es que la gente no se da cuenta que todo lo que existe en las redes sociales no es real. Por ejemplo, partiendo por una cosa básica, tienes 780 amigos y nunca le has visto la cara a esta gente. Correcto. Entonces uno dice, tengo 1000 amigos, tengo 5000 amigos, pero esos 5000 amigos son fantasmas. Te hace creer la red social de que tienes un amigo. Las redes sociales vinieron a llenar un gran vacío de comunicación de muchas personas. Hay muchas personas que no tienen una buena comunicación con sus maridos, con sus esposos, con sus novios, con sus amigas, y crearon las redes sociales vinieron a suplir esa necesidad de comunicación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cualquier persona publica cualquier cosa, ¿no es cierto? Y la gente cree que es cierto por el hecho de que está en la internet, ¿no? Entonces, hay gente, ahí la gente te dice, está ¿cómo se dice? Todo esto de lo de la confabulación, no que te van a poner un chip, van a saber todo lo que tú haces. Si hoy día, señora, toda su información está en una nube, toda. A qué hora come, qué compra, dónde compró la última vez, con quiénes son sus amigos, cuál es su número de seguro social, cuál es su número de identidad, cuáles son sus problemas con la ley. En este momento, todo eso es información pública, ¿no? O sea, todo eso está, incluso en este momento que usted tiene la cámara prendida de su computadora o su computadora encendida, lo pueden estar viendo, lo pueden estar escuchando, sin necesidad de una clave. Entonces, ¿cuál es el temor, verdad? De decir, es que la vacuna viene un chip, es que la vacuna me va a controlar mi mente, cuando en realidad uno dice, pero ¿qué película vieron? O sea, esto es ciencia ficción. Estamos hablando, Rosy, de vida o muerte. Estamos hablando de la diferencia entre vivir a morirse. Entonces, una persona, lo dramático aquí es que si una persona está en la duda, es un anciano, es un adulto mayor o es una persona que tiene algún tipo de enfermedad, tiene algún problema con su sistema inmunológico y está entre sí y no, y escucha esta información, ¿verdad?, de la internet, a lo mejor lo hace vacilar porque está creyendo que esa información es real, es cierta, tiene peso, no se da cuenta que es basura, perdóname la expresión, es basura. Es decir, no sirve de nada. Incluso las personas le dan like it o la hacen forward, la mandan share y empiezan
a mandar esta información a más personas, más personas, más personas. Entonces esto es una ola que se transforma finalmente en algo cierto. ¿Por qué es cierto? Porque la gente lo cree, no porque tenga validez, no porque sea verdadero. Llega un momento en que la gente llega a creer esto de tal manera que lo dan por sentado. Es decir, no quieren hacer ninguna otra cosa. Entonces, aquí hay canales que son serios, ¿verdad? Con respecto a la información. Tenemos los canales americanos, casi todos son muy serios, con algunas excepciones, pero tú te das cuenta, si tú ves un canal hispano, por ejemplo, y están hablando, ¿verdad?, de que, por decirte algo, que la vacuna contiene tal cosa. Ahora, hay que preguntarse, ¿con quién hablar? Correcto. Ahora, tiene que fijarse la persona en ese reportaje con quién habla. Esa es la misión de uno. Cuando uno leía un periódico antiguamente, miraba quién lo escribió o de dónde venía la información. Si dice que es de la agencia F, usted le puede creer porque la agencia F se hace responsable. Si dice ahí que viene de AP, entonces usted lee que AP es una agencia de noticias y es muy difícil que estén mintiendo o se estén equivocando. Pero si usted ve que eso está escrito con un nombre y un apellido, póngale duda. Porque esa persona, usted no sabe de dónde sacó la información. Por eso es que es importante en el periodismo básico que los reporteros y los periodistas, cuando hacen un reportaje, dicen, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, dijeron tal cosa. O en la Universidad Stanford hicieron esta investigación y dijeron tal cosa, dieron este comunicado. Y hablamos con el doctor tanto que dice tal cosa, porque el reportero no inventó, el reportero no es especialista, no es la función del reportero ser la noticia ni figurar como si él hubiera inventado. Ese no es el trabajo del periodista, no es el trabajo de decir yo lo inventé. Ahora, si investigó, eso es otra cosa. Presente su investigación. Entonces, cuando ustedes vean cualquier canal hispano y no ven, por ejemplo, a profesionales opinando, diciendo, dando informes, o no citan una fuente seria, usted no le puede dar credibilidad a lo que está viendo. Es responsabilidad nuestra, señora, es responsabilidad suya de lo que usted sintoniza en su casa. Entonces, la única forma, ¿no es cierto?, de poder combatir estas cosas son publicando, opinando o cambiando de canal. Vea canales que a usted le satisfagan. Yo no quiero decir vea este canal o este otro canal o véame a mí, porque en realidad decida usted. Pero nosotros tenemos que llegar a ser una audiencia adulta, responsable, que no podemos creer cualquier cosa. Fíjate que en este momento los Estados Unidos es uno de los países que más atrasado va con respecto a la vacuna, ¿no? Aquí hay lugares en Los Ángeles en donde habían 250 vacunas y llegaron como 10.000 personas. Entonces, Israel, por ejemplo, tiene el 92% de toda la población ya vacunada. En otros países latinoamericanos, en 2 días, 3 días, pasaron el 1.000.000 de personas vacunadas. Entonces, también existe aquí, hay una serie de cosas que van tejiendo, pero usted tiene la responsabilidad, la gente tiene la responsabilidad de velar y buscar lo que es cierto. Mira, si esto es básico, nosotros cuando vemos la propaganda de algo, tú ves que la propaganda es genial. Cuando llegas a comprar lo que la propaganda decía, o es una cosita chiquitita, ¿no? O es algo que te decepciona, porque siempre lo que te venden lleva una intención, impresionarte y hacerte creer que tú no puedes vivir sin eso. Entonces los canales de televisión y los periódicos también tienen esa función, de hacerte creer que son el único medio informativo que te va a dejar satisfecho en tu necesidad de información. Y resulta de que ahí es donde está el problema. La calidad del reportero, la calidad del reportaje, la calidad de profesionales que hay detrás. Es decir, uno se da cuenta, ¿no? De que si existe o no. Si por ahí empezamos a ver que de repente uno de los canales de los networks más importantes de los Estados Unidos comenzaron a informar y no presentaban reportajes, no presentaban la opinión de un profesional. Era un reportero frente a la cámara que estaba todo el tiempo hablando y opinando y diciendo
Y eso lo estuvimos meses, fíjate. ¿Desde cuándo que nosotros estamos con esto de la pandemia? Existe un agotamiento en los periodistas y en los noticieros, y existe un agotamiento en la gente que ya no quiere escuchar más, que ya no quiere, porque ya la información que se está dando es tan abundante, pero tan poco centralizada, que en realidad la información que están dando más que nada me aturde, me cansa, ya están con lo mismo, y están dándose vuelta en el mismo tema y no están solucionando ninguna cosa en cuanto a la información de las personas. Pero no tan solo los canales. Hoy día mucha gente ha creado programas de entrevistas y cosas en la internet. ¿Qué se necesita? Nada. Usted abre un canal en YouTube con su nombre, le pone lo que quiera, abre la computadora y sin ningún artefacto extraño, usted puede hablar y grabarse en la internet. Entonces, usted ve que aumentaron 5 millones de canales, 5 millones de radios, y todos están tratando de copiar sistemas. Entonces, hay personas que nunca han tenido un estudio, acercándose a saber cómo se hace, cuál es la ética, las responsabilidades de un comunicador, cómo se hace, cómo se utiliza la comunicación, qué es lo que se pretende, cuáles son las responsabilidades de un comunicador. Entonces no se está haciendo eso, se está copiando lo mismo. Entonces hay lenguaje obsceno, hay, entrevistas de mala calidad, programas de paupérrima calidad, ¿no? Y lo digo con pesar, porque a pesar de que tenemos tan abierto ahora el sistema, y sí es cierto que cualquier persona puede tener un canal o algo, pues aprovechémoslo en forma profesional. Aprovechémoslo en forma, como te dijera, que a la gente le dé gusto verte, porque el tema, lo que estás haciendo, me nutre. Hay personas que lamentablemente ven algo en el Facebook y creen que es cierto. Hay personas, como decías tú, que decían, tómese 3 aspirinas con las raíces de no sé qué y póngale no sé cuánto y póngalo a hervir con jugo de limón, se lo toma y se le va a quitar el COVID. No, no se preocupe. Hay personas que creen eso. Así es. Entonces, si por alguna razón tiene alguna complicación y se vio afectado tal vez con el COVID y preparó su ollita, le echó agua, limón, la aspirina y luego empezó a hervir y le puso canela para que no le sepa tan mal y dijo, aquí estoy bien, al tercer día lo están enterrando. Entonces, ahí está el problema. No tan solo eso, están hablando de que el tomate, están hablando de que las aspirinas, están un montón de cosas. Tú sabes que no todas las personas pueden tomar aspirinas. Así es. No todas las personas pueden tomar. Especialmente en la comunidad de desórdenes de la sangre, es muy, muy delicado. El uso de la aspirina no es recomendado, de hecho, de parte de ciencias. Correcto. Entonces, nosotros tenemos que considerar que las redes sociales ayudan, pero tienen una finalidad de eso, de ser una red sociales. No es una red donde nosotros vamos a buscar información, vamos a creer todo lo que ponen. Es decir, fíjate, desde tiempos ancestrales, ¿cuántos productos no se venden para bajar de peso? Desde que me acuerdo, ¿no? Si uno de esos funcionara, estaríamos solucionando el problema de la obesidad en el mundo. La gente sigue igual de gorda y tomen lo que tomen, porque no es una cuestión de tomar hierbas o pastillas, es una cuestión de reeducarse, de retroalimentarse de otra forma, de aprender a elegir sus alimentos, asesorarse médicamente, porque hay personas que están obesas pero con un problema médico, las endocrinas, ¿no sabes tú qué? Entonces tienen que saber exactamente por dónde van caminando, porque si no es una irresponsabilidad. Yo no sé si te acuerdas del jugo noni. Todo el mundo andaba con el jugo noni, porque el jugo noni vencía todo, ¿no? Y todo el mundo andaba con botellitas de noni, vendiendo y comiendo y tomando. ¿Qué solucionó eso? El problema económico del que lo inventó. Sí. Correcto, no hay más, ¿no? Entonces, tú dime, lo criticado que están las hierbas estas que anda vendiendo la gente y todo.
las pirámides que están haciendo lo que refuerza el sistema inmunológico, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno dice, bueno, ¿por dónde viene la cosa? Si por algo existen los profesionales. Existe el 50% de desinformación y existe un 50% de información. Entonces, hoy tenemos personas que todavía se están preguntando, ¿qué hacemos? Que viene una cepa africana, brasileña, inglesa. Los anuncios que le están dando es, tengan cuidado que esto no se ha terminado. Les están diciendo, ¿no es cierto? Cuídense, ¿no? Cuídense. Hay peligro de contagio, especialmente en Nueva York, en Miami y en Los Ángeles, que son los lugares más comprometidos. Entonces, la vacuna viene a solucionar un gran problema. Ahora, ¿qué es la vacuna? La vacuna son proteínas. La vacuna va a reforzar el sistema de tu organismo para pelearle al virus. Eso es todo. Entonces, por lo que yo tengo entendido, hay personas que no se pueden vacunar. Aquellas personas que tuvieron el COVID tienen que preguntarle a su médico para ver en qué tiempo pueden volver a vacunarse. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque ya murieron 2 personas en Los Ángeles que habían tenido COVID y no esperaron el tiempo suficiente y fallecieron. Si no me cree, está en los periódicos. Es decir, nosotros tenemos que ver de dónde sacamos la información. Aquí no se trata de escuchar chismes. Aquí no se trata de que me dijeron. Hay un canal que se llama, que tienen un eslogan muy bonito que es iNews, ¿no? Uh-huh. Entonces, significa yo lo vi con mis ojos, digamos, ¿no? O sea, entonces la cosa es, si cuando nosotros vamos a investigar, por ejemplo, un crimen, ¿qué es lo que vas a hacer? Ir al lugar del crimen, mostrar lo que pasó y lo que la gente cuenta de lo que ocurrió, de los que fueron testigos, no de los que dicen, no, que aquí está muy mal, o sí, es que la violencia, la verdad, ¿no? O sea, que te hablen del hecho. Y además de eso, después preguntarle a la policía, ¿qué fue lo que pasó? La policía te va a decir lo que pasó. Entonces ya tienes una versión oficial. Después, si quieres hablar con los familiares te van a decir que era muy bueno, pobrecito, que fue una víctima y que la policía fue esto, fue lo otro, qué sé yo. Pero en todo caso, se trata de entender si el reportaje que te están ofreciendo tiene una voz autorizada. En el caso, por ejemplo, del coronavirus o cualquier enfermedad, la persona autorizada es un médico. Y también los sistemas médicos, las organizaciones serias, la Organización la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Las universidades que investigan, los laboratorios, o sea, pero no tan solo ir a preguntarle a un enfermero o en la calle, ¿a usted le pasó esto? ¿Usted le pasó? O sea, no va a aumentar con nada. Ahora, si se trata de sacar experiencias, pues vamos a hablar con las personas que tuvieron esa experiencia, ¿no? Entonces, se trata de eso, de buscar un noticiero que no lo quieran a usted porque le metieran miedo o simplemente lo agarraron con un amarillismo absurdo, que lo agarraron con frases y después cuando usted ve las notas, mira, hay una nota, por ejemplo, que si tú te das cuenta, en Nueva York, la congresista Ocasio con otro congresista presentaron una idea de que querían conseguir $7,000 para las personas que se les había muerto un familiar para que pudieran pagar los funerales o aquellos que lo han pagado. Es una idea, es una propuesta. Están presentándole a la gente porque se están haciendo publicidad con eso para decir nosotros vamos a hacer tal cosa. Pues en los noticieros después yo lo estoy viendo y dicen, a usted le pueden pagar $7,000 si se le murió un familiar por el COVID. Eso no es cierto. Es completamente, ahí están, lo que decía usted hace un momento, están desinformando, porque si solamente se está haciendo una propuesta, antes de que pase la propuesta, se apruebe, ya... Correcto. Entonces, otro canal al otro día, de la misma compañía, se dio el lujo de decir, le vamos a decir qué tiene que hacer para que le paguen esos $7,000. Cuando en realidad lo que se hizo fue presentar una idea, presentar ante el Congreso
este plan para poder aliviar a los familiares, porque hay familias que se le murieron 3, 4, 5 familiares. Es decir, esa gente sí necesita ayuda, por supuesto que sí. Pero que vendan la idea como que se hizo una propuesta que vendría a aliviar a aquellas personas y se está esperando que se apruebe porque tiene que pasar primero por la aprobación de acá, por la aprobación de allá, y una vez que esté hecho, le van a decir quiénes califican y cómo. Pero no venderla como la vendieron. Correcto. Yo creo que más de alguien vio esa noticia y me va a encontrar razón. Lo vendieron como que usted puede ya reclamar la plata. Y eso no es cierto. Un noticiero que no tiene audiencia es un noticiero que está en peligro. La gente, los reporteros, los anchors, todo el mundo está peligrando porque si no venden publicidad en ese noticiero, van a quedar sin trabajo, le van a bajar los sueldos. Entonces, tenemos que inflar hasta donde más se pueda, los que no son profesionales, pues, que no tienen una red profesional. Yo no digo que todos mis compañeros, camaradas o colegas sean iguales, yo estoy hablando de los que no tienen ética, de los irresponsables, de los que no les importa nada. No estoy hablando del sector, que son muchos, que son entregados muy, muy profesionales y tratando de hacer un muy buen trabajo. Pero ahí lo tenemos, hay de todo y por eso que el público tiene que aprender a seleccionar. El único castigo que existe es cambiarse de canal. Así es, señora Ahumada. Bueno, lamentablemente el tiempo nos está apremiando, sigue nuestro siguiente panelista. Pero, yo pensé que, yo estaba esperando que empezáramos, yo pensé que todo esto era como para calentar. Una charlita nada más. El periodista real es encargado de transmitir la noticia y de ser ese puente de comunicación entre las historias que se enlazan. Señor Guillermo Ahumada, le doy las gracias. Muchísimas gracias por haberse tomado este tiempo con nosotros. Esperamos volver a tenerlo y contar con usted nuevamente en otra ocasión. Ok, muchas gracias y un saludo a todos. Gracias, gracias Guillermo. Ok, chao Rosy, un gusto como siempre.